Oh, santo Señor. Santo, 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 santo. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Eres digno de honra, gloria, Señor, alabanza, Padre. Nadie como tú, Señor. Hoy, Padre Santo, nosotros te adoramos, Señor. Tus hijos te adoran, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Glorifícate, Señor, en todo tiempo, Padre. A ti, Señor, te rendimos toda gloria, toda honra, Padre. El único Rey de reyes y Señor de señores, eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te entregamos esta adoración, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Bueno, pueden sentarse. Si fuese por mí, me quedara adorando todo el servicio, ¿ok? Porque realmente he entendido que en la adoración se rompen yugos, se pudren cadenas, y por eso es que uno adora más que todo. ¿Por qué? Porque uno quiere mostrar la libertad que Dios nos dio a nosotros, al mundo, y por eso uno adora. El tema de hoy que hoy les presento se llama Sentados en el lugar correcto. Y ciertamente hace años, hace 2 años creo que aproximadamente, tuve la experiencia de estar en un juicio. Yo como testigo, perdón, se me olvidó. Testigo. Y había estaba el juez, ¿okay? Está el juez, está la defensa, el acusado, la víctima y el testigo va acá, que estoy yo aquí. Y fue un momento muy, muy intenso, ¿no? Porque la idea aquí era buscar todo lo que acusa a la persona, y todo lo que le daba la libertad. O sea, que eran medios aprobatorios, es un término que utilizan, para la libertad o para acusarlo, ¿no? O sea, bueno, yo estuve ahí como testigo, di mi versión. Ahí tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, tienen que prometer que van a decir la verdad. En mi caso, como yo era familiar, no me tomaron esa parte, pero sí a los que no eran familiares sí tenían que decir, yo diré la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Y es muy interesante cómo unas personas determinan si la persona queda detenida o queda en libertad. Porque realmente, esas son las leyes terrenales, ¿no? Pero en las leyes espirituales, Dios aún ama a ese que hizo el daño, que vamos a hablarle un poquito más fuerte, él fue el asesino, todo eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios abarca todo. Y Él nos ama a todos igual, por igual. O sea, vamos aquí comenzando aquí en la Biblia. En Mateo 18, 23 al 35, y dice así, los 2 deudores, ¿no? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. ¿Okay? A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, su hijo y todo lo que tenía para que él le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó, o sea, se postró, le suplicó diciendo: Señor,
ten paciencia conmigo, yo lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le saltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100. Él debía 10,000 talentos y a él le debían 100 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogó, o sea, que lo agarró por el cuello, ¿no? Por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referirle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malo, malvado, aquella deuda que te perdoné, porque no me la pagaste. O sea, él le perdonó la deuda y él no le quiso perdonar al otro. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su siervo, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos que alguna vez te han ofendido. Ciertamente, con esta parte de la Biblia, podemos entender que a veces somos deudores olvidadizos. Olvidamos que tenemos deuda y no perdonamos a aquel que nos ofende, sabiendo que la deuda que tenemos es más grande que aquel que nos debe a nosotros. Conociendo, porque son 10,000 talentos y él solamente le debían 100. Él podía haber perdonado y dejarlo. No, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar. Pero él decidió no hacerlo. Fue su decisión. Y esa decisión de no hacerlo lo condenó a la cárcel hasta que pagara. No solo eso. Él tenía hijos, tenía esposa y todo. Casa, vamos a ponerle, tenía casa, tenía una mansión, tenía todo. Y él decidió, su siervo le dijo, entrégalo, dame todo para venderlo, para que me puedas pagar. Y él decidió, no, ¿sabes qué? Yo me voy a prostrar, yo me voy a humillar ante ti. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar. Porque ciertamente cuando tenemos una deuda, o cuando una persona cae en la cárcel, detenido, no solamente cae él, cae toda su familia. Y es algo que es inevitable. Yo que alguna vez pasé eso, yo entiendo eso. Yo vi a las familias llorando, clamándole al Señor, diciéndole que busquen de Dios, para que puedan realmente estar tranquilos ahí encerrados. Pero es toda la familia. Y hay personas que no tienen la facilidad de poder pagar o llevarle comida todos los días. El Señor nos perdona multitudes de pecados. Les voy a decir, iglesia, multitudes. ¿Por qué nosotros no podríamos perdonar a aquel que nos ofendió o que nos hizo algo? Si hoy vemos y revisamos nuestras vidas sin ir al pasado y volteamos todo lo que Dios nos perdonó, entendemos que no tenemos que ni cobrarle a nadie. Perdonar al hermano no es cosa fácil, ¿verdad? Tal vez nos hicieron muchas cosas, tal vez se burlaron, nos expusieron, se reunían para hablar de ti o algo. En la palabra de los deudores, vemos como el Señor, ante el primer sentimiento correspondiente, lo absuelve.
O sea que, para pagar esa deuda, para que quedas, no, ni siquiera pagarla, para que quedes absuelto de esa deuda, solamente tienes que ir ante Dios y pedirle perdón. Y Él te va a responder, Él te va a perdonar. Tú que me estás viendo a través de TikTok, Instagram, tienes que saber que el Señor te perdonó multitud de pecados. ¿Y por qué tú no vas a hacerlo con aquellos que conoces? Aquellos que te hicieron algo. Entonces el Señor no se les escapa nada. El Señor nos quiere mostrar ahora, hoy, cómo ese perdón puede ser trascendental, que puede cambiar tu vida totalmente. El Señor quiere evitar que tú caigas en una esclavitud, en una cárcel, que estés encerrado, que estés en cautividad. Por eso Él ha perdonado tus pecados. Pero hay una parte de nosotros que tenemos que también mostrar ese perdón. Aquí yo busqué algo. Y es que la palabra perdón viene justamente de una palabra griega que indica liberación de obligación. De obligación, deuda o castigo. Es decir, cuando Dios nos perdona, nos suelta y nos da libertad del castigo. Porque sí merecíamos castigo. Y cuando perdonamos, soltamos a aquel. Dejamos al que nos ofendió libre. Y también nosotros nos liberamos de esa persona. Es por eso que el perdón no es un concepto superficial, ni una simple práctica religiosa, ni una reflexión ética o filosófica, ni tampoco una técnica terapéutica. Es mucho más. ¿Por qué? Porque eso va más allá. Es más que la sumatoria de esa perspectiva puesta, pues toca lo más profundo e íntimo del ser humano, haciéndole ver o no ver a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Que si nosotros no perdonamos, es imposible que podamos ver a Cristo, se nos pueda revelar como debería. Ya les voy a dar muchos ejemplos acerca de eso. ¿Y qué es lo que no nos hace perdonar? Es el creer que el sacrificio de Jesucristo no valió. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que para poder perdonar es que somos perdonados. Y ese sacrificio que hizo Jesucristo, ahí Él nos perdonó. ¿Por qué? Porque ahí deberíamos haber estado nosotros, no Él. Y Él acarreó todos los pecados, todo lo que nosotros podemos hacer, o lo que hicimos, o lo que podíamos hacer más adelante, y lo entregó ahí. Y ahí es donde el Señor nos perdonó. Quiero decirle, amado hermano, que Jesucristo te perdonó. No andes por ahí como si no fueses perdonado. Y perdona tú también, porque este es tu trabajo. Él perdonó mis pecados, perdonó los tuyos y perdonó a los pecados de aquel que muchas veces te ha ofendido o te hizo algo. La amargura, el enojo, la ira, el deseo de venganza, como dice Efesios 4, 31, 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Muy fácil cuando vemos un versículo que dice: eres imagen y semejanza mío, en la Biblia. Pero eso conlleva que nos podemos imaginar, no, bueno, es que yo voy a agarrar y voy a sanar enfermos, Dios me va a bendecir. Pero cuando dice que tú eres imagen y semejanza de Dios o de Jesucristo, eso quiere decir que tú también tienes que perdonar.
pero nos gusta la cosa más fácil. Muchas veces nos gustan las cosas más fáciles. Este mensaje, mi hermano, se lo tengo que decir. Yo primero tuve que hablarme a mí para poder yo hablarle. Esto lo tuvo que pasar. Yo tuve que perdonar personas que todavía yo pensé que yo amaba. Yo pensé que amaba y cuando me venían a visitar yo tenía un bate en la mano. O cuando me venían a hablar yo tenía una botella. Yo pensé que yo la amaba. Cuando me pedían un bolso le llenaba de piedra y se llevaba su bolso lleno de piedras. Me decía, oye, pero ¿por qué estoy tan cansado? Ay, mira, alguien metió unas piedras aquí. Disculpa. Pero yo tuve que hacerlo. Porque muchas veces creemos que el que está hablando acá es que es una persona súper perfecta, que no ha caído, que nunca peca, y es mentira. Estoy hablando desde mi testimonio, ¿ok? De todo lo que pueda yo vivido. Porque ciertamente con esto del rencor, de la sed de venganza, yo era así. Yo de niño crecí con ganas de vengarme de mis hermanos. Gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios me transformó antes. Y esa es la parte donde digo, wow, Señor, tú todavía, a pesar del tiempo, sigues enseñándome. Y Él les va a seguir enseñando si nosotros nos exponemos a la palabra. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos aquí. Si nosotros apagamos el Espíritu Santo, es muy difícil que podamos perdonar. Si el Espíritu Santo está en un grado menor, es muy difícil que podamos ver eso. ¿A quién hay que perdonar? ¿A quién hay que pedirle perdón? Porque a veces nos hablan del perdón. Ah, no, entonces yo tengo que perdonar. No, yo perdono. Pero ¿a quién se atreve a ir a nuestro hermano que lo ofendió y decirle, oh, perdóname, porque yo te hice esto tal día? Es más fácil decir, no, yo te perdono. Vamos aquí al libro de Hechos, que es uno de los ejemplos que creo que es los que tiene más fuerza, ¿no? Más peso en la Biblia. Hechos 7, 54 al 60. Y dice así. Vamos a leerlo desde el 52. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en los corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo una persona que está siendo apedreada, golpeada, escupida, maltratada, a punto de morir,
alza su voz, porque en otra versión dice que él alza su voz, o sea, lo grita. Señor, perdónale, no tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo una persona puede hacer eso? ¿Quién se puede parar aquí y decir, sabe que yo sí puedo aguantar eso, yo sí puedo aguantar golpes y aún así los puedo amar? Es la parte difícil de este tema. Y es que la única persona que lo puede hacer es porque está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su visión, a pesar de todo, no cambia. Su visión todavía sigue en Cristo, a pesar de lo que sucede. ¿Cómo pudo amar a sus asesinos? ¿Cómo pudo aguantar? Porque no solamente fue una piedra. Porque para matar a alguien, se necesita más que una piedra, mi hermano. Es un sufrimiento. Yo me acuerdo cuando yo era niño, nosotros éramos muy tremendos. Y nos pasábamos jugando fútbol, básquet, béisbol y nos metíamos en los bosques, le decíamos nosotros, y ahí jugábamos. Y a veces jugábamos a lanzarnos piedras. Y a mí me pegaban uno y yo lloraba. Yo lloraba y me iba por mi casa llorando. Ya yo dejaba de jugar. A mí se me olvidaba el fútbol, el básquet, el béisbol, me olvidaba todo. Pero este hermano, este hombre, no aguantó una y miles. ¿Ustedes creen que no quiso ir? Pero el Espíritu Santo le dijo, no, quédate. Porque cuando tú los perdones, se te van a abrir los cielos. Cielos abiertos a través del perdón. Vas a ver la gloria de Dios a través del perdón. ¿Por qué? Porque Esteban lo vio. ¿Y qué queda para nosotros? Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil tratar a aquellos que alguna vez te hicieron daño, o que hablaron de ti, o se juntaron contra ti. Pero esta es la misión y tenemos que cumplirla. Tú has asumido una misión y debes cumplirla. A pesar de las circunstancias, tú tienes que cumplirla. Es decir, que cuando nosotros contristamos y apagamos el Espíritu Santo, será muy difícil que perdonemos como Dios quiere que lo hagamos. Pero cuando entendemos la justificación, el sacrificio que Él entregó por nosotros, ahí entendemos que somos perdonados. Muchas veces nos hablan del perdón y entendemos que es un tema más. Pero les voy a decir algo, si usted perdona, usted queda libre. Si usted perdona, deja libre al otro. Pero ¿sabe qué es algo más grave? Es que a veces decimos, no, bueno, el perdón te da tranquilidad, sí, y te hace sentir tranquilo, y te da sanidad. Pero ¿saben qué? Es nuestro deber hacerlo. No es un beneficio perdonar. ¿Por qué perdonamos? Porque Cristo nos perdonó primero. Muchas veces hacemos las cosas por beneficio. Escuchaba a una hermana, y disculpa que diga esto, que la persona me lo comentó, que dijo, Señor, si tú me das una casa, yo te voy a servir. Y yo, dentro de mí, cuando me lo contaba, yo digo, oye, hermano, él se me queda mirando y dice, ¿qué pasó? Es que es nuestro deber servirlo. ¿Cómo yo voy a condicionar al Señor con algo que yo sé que tengo que hacer? Ese es mi deber, servirlo al Señor. Esa persona recibió su casa, igual esa persona aumentó su servicio, pero esa es nuestra condición acá. Si usted hasta ahora no ha servido, no está sirviendo, sirva. El Señor también le va a responder. El Señor también lo va a bendecir. Pero no es un beneficio, ese es nuestro deber.
Esteban puso sus ojos en Cristo, los mantuvo, aún las circunstancias que venían. Si nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo, vamos a saber perdonar, vamos a perdonar, vamos a practicar el perdón. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar eso. Y Él nos enseña constantemente. Aún así Él clamó, Él gritó, perdónalo, Señor, que es algo tan tremendo. Escúchame, Señor, escúchame. No le tomes en cuenta su pecado. Y Él durmió, dice la Biblia. En Mateo 5, 43 al 48 dice así: ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque soy hijo de vuestro Padre, soy hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol para el bueno y el malo, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amamos a los que aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero nos gusta más que todo es la bendición, no nos gusta la acción, en donde tenemos que nosotros ser como Él, en donde tenemos que perdonar. Saludamos solamente al que nos saluda, amamos solamente al que nos ama. Pero si desde ahora empezamos a amar al que no nos ama, aquel que alguna vez te dijo algo, aquel que alguna vez te amenazó, ahí estamos siendo como Jesús. Ahí somos semejanza a Él. Porque Dios nos creó con esa naturaleza. Esteban conocía a Jesús. Él sabía lo que había hecho. Su sacrificio, él prácticamente lo hizo. Y aún así, Él amó a cada uno. Dice la Biblia que cuando Él cuando Él estaba siendo apedreado, ahí estaba un joven. ¿Cómo se llama ese joven? ¿Cómo se llama? Y Dios tocó a ese hombre. ¿Y cómo se llama ahora? Pablo. O sea que no le tomaron en cuenta su pecado, porque el hecho de que Él no apedreó, Él estaba presente. Y la omisión de ayuda también, eso cuenta como delito. ¿Sabían eso? Esos son términos de derecho. Pero quedó suelto. Dios lo tocó, lo ayudó. ¿Y ahora qué hizo Pablo? ¿Qué tanto hizo? Tú aquel que perdonas, ¿que tú no crees que esa persona Dios lo va a tocar? Lo va a hacer, lo va a usar. Ese mismo que tú muchas veces puede ser que lo odiaste, puede ser tu hermano en Cristo. Pablo es el ejemplo, es el fruto del perdón. Tú que estás aquí, eres el ejemplo y el fruto del perdón. Digan amén, porque es verdad. Ustedes fueron perdonados, yo fui perdonado. Porque yo me pongo a ver atrás todo lo que yo hice o he hecho. Y yo digo, no merezco ser perdonado. Porque cuando tú me dijiste que abrazara, yo no abracé. Cuando tú me dijiste que le diera algo a alguien como si fuese para ti, no lo hice. Y aún así Él nos perdona.
Fuimos creados a su semejanza. Y nuestra naturaleza es perdonar, porque aquel que entregó su vida por nosotros, Él nos perdonó. El Señor hoy quiere que tú perdones. Y no es un perdón, Señor, yo lo perdono. Ya, yo no quiero nada. Es un perdón de corazón. Porque si tú perdonas, hermano, vendrán los cielos abiertos a tu vida. Porque no hay nada que te condene. Porque has soltado a aquel que creías que lo odiabas. Y es muy importante que a la hora de perdonar, primero hay que pedirle perdón al Señor. Porque no nos hemos comportado como eso. Yo estaba una vez en la cocina hace unas semanas, porque bueno, me ha tocado cocinar, me ha tocado estar más en la cocina y bueno, y Misael lo sabe, así que le pregunta, por favor. Porque mi esposa está embarazada y bueno, ya está de reposo. Y me ha tocado estar en todas esas etapas, ¿no? Y un día estaba yo en la cocina y empecé a adorarle al Señor. Y empecé a adorarle al Señor, ¿no? Y lo primero que pude hacer es pedirle perdón a Él. Porque me empecé a acordar de cosas que han sucedido estos últimos meses. Y un poquito le bajé. Y le empecé a pedir perdón porque yo no había perdonado a esas personas. Y ahí yo me puse así. Le pedía perdón y perdonaba. Hoy yo quiero que cada uno se levante. Por favor. Llegó el momento de perdonar y de pedir perdón. Ahora quiero que volteen hacia atrás. Volteen, denme la espalda, denme la espalda. Ustedes que me están escuchando, Dios los bendiga. Perdona, el Señor te demanda que perdones para que puedan en los cielos abrirse a ti. Ahora, ustedes ven la silla que está ahí. Ahí es donde están. Arrodíllense en la silla. ¿Alguna vez lastimaste a alguien? ¿Alguna vez te lastimaron? Yo te lo quiero recordar. No por buscarte lo sentimental, sino para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Te perdono. Y deja eso atrás. Deja eso atrás. Esa cadena se va a abrir, se va a romper ahora. Ahí está el Señor donde tú estás sentado. Y Él, el que estás tú ahí, está sentado en sus rodillas. Estás postrado ahí en las rodillas del Señor. Dile, te perdono. Hoy te dejo libre y me libero yo. Te perdono y te pido perdón. Ese perdón va a llegar a aquella persona. Tranquilo. Con el tiempo puede ser que nos olvidemos que fuimos perdonados. Pero hoy quiero recordarte, Señor, que siempre recordarás que has sido perdonado cada vez que veas mi palabra, cada vez que ores, cada vez que me busques. Pídele perdón. Y perdona a tu líder, perdona a tu hermano. Dios no quiere evitar caer en esclavitud, caer en cárcel, caer en cautividad. Hoy el Señor quiere evitar que seas
un destructor. Hoy quiere el Señor evitarte que seas aquel que golpea a tu hermano. Ama al que está ahí. Si es tu padre, perdónalo. Si es tu mamá, perdónalo. Si es tu hermano, perdónalo. Y pasa la página. ¿Por qué? Porque el Señor va a abrir los cielos sobre ti, hermano, joven, adulto. Es el tiempo, es una oportunidad donde el Señor quiere entrar a tu corazón, quiere llenarte de su Espíritu. En este momento, Espíritu Santo, seas tú encendiendo, Señor, llenando aún más, Padre Santo, a cada uno de estos hermanos, Señor, que están acá, Señor. Seas tú, Señor, llenándolos, Padre Santo. Seas tú ministrándolo, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale, te perdono. Pero perdóname, Señor, también. Porque no he hecho lo que tú me has mandado a hacer. Perdóname, Señor. Si lo que he dicho no es correspondiente, Señor. Si con lo que yo he hablado, Padre Santo, he lastimado, con mis gestos también. Puede ser que hayas lastimado a alguien o he lastimado a alguien. Gracias, Señor, porque tu perdón, Señor, nos alcanzó antes de lo que nosotros pensábamos, Padre. Porque tú nos perdonaste antes que nosotros naciéramos, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre ha estado ahí. Porque tú siempre has estado ahí, Señor, y nos has perdonado. Ahora les voy a pedir que se levanten los que ya hicieron esa terapia. Es necesario que siempre tengamos eso, que perdonemos. ¿Se pueden sentar? Que perdonemos porque el Señor nos perdonó. Y Él nos recuerda algo que es tan necesario en nuestra vida. Que es tan necesario. Y yo aquí tengo algo anotado. Dice así: recuerda siempre que perdonar es liberar un prisionero. El no hacerlo mostrará que el prisionero eres tú. El Señor los bendiga, iglesia. Que espero que esta palabra que Dios le ha dado a usted y a mí sea un estandarte en nuestras vidas. Porque de esa forma vamos a ser como Cristo. Y esta es una de las cosas que tenemos que practicar, de tantas cosas que tenemos que practicar. Pero es importante que podamos mantener eso. Que cuando salgamos de acá, salgan diferentes y perdonando a todos aquellos. No, te perdono. Es cómico porque muchas veces hablo del perdón con mi esposa y Matías agarra todo. Y un día un niño le pegó a su hermano mayor y Matías me fue a decir, y el niño estaba ahí en la tienda. Y yo le digo, oye, ¿por qué le pegas a tu hermano mayor si es tu hermano mayor? Y Matías lo agarra así y le pone la mano en el hombro, Le dice, tienes que perdonar. Y yo ve que es así, tienes que perdonar a tu hermano. ¿Ustedes saben la palabra fratricidia? ¿Qué significa? El que mata a su hermano. Nosotros somos un ejército y entre nosotros no puede pasar eso. Y sucede cuando nosotros odiamos al que está al lado. Porque lamentablemente, hermano, tal vez por esto me puedan funir, dicen los jóvenes, ¿no? Funar, la broma, funar. Y es que el que te va a hacer daño es el que está a tu lado. El que se la pasa contigo. Ese es el que te puede lastimar.
Así que somos parte de un ejército donde no maltratamos a nuestro hermano, a nuestro soldado, el mismo ejército, no, no. Nosotros amamos a nuestro hermano. Por encima de todo, que se equivocan, sí, nos podemos equivocar cada uno, pero tenemos que seguir amándolo. Así que bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida. Y por último, quiero decirle que donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Esto no se trata, la adoración no se trata de cuántas personas están aquí cantando o tocando. Su adoración es la que vale. Tú estás aquí para adorar al Señor, para cumplir sus mandatos. Aquí puede estar esto vacío, pero tú aún así tendrás que encenderlo. Y bueno, Dios los bendiga. Gracias.